Dios les bendiga. Mientras estemos llenando la tierra del conocimiento de Dios, en este programa estamos cumpliendo nuestra meta. Que cada vez sea un poquito más de como las aguas cubren la mar, de esta tierra será llena del conocimiento de Jehová. Quiero meterme en Éxodo capítulo 10, el versículo 16, Éxodo 10, 16. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros. Oigan esto: he pecado contra Jehová, vuestro Dios. Parece Faraón estar en un buen tiempo de arrepentimiento. Números 22, el versículo 34. Hay un profeta llamado Balaam que va a decir esto en Números 22, 34. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. He pecado contra ti, dice Balaam el profeta. Josué 7:20, un hombre llamado Acán va a hablar aquí de su pecado. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. He pecado contra Jehová, dijo Acán. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Primera de Samuel 15, 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Esas son palabras de Saúl el rey. He pecado contra Jehová. Primera de Samuel 26, 20. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Ese es David. Ahora va a decir Saúl, contestar. Primera de Samuel 26, 21. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy en tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Primera de Samuel 26, 21. He pecado, vuélvete, hijo mío, David. Segunda de Samuel 24, 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Primera Crónicas 21, 7. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. He pecado. Salmos 41, 4. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado, dice el salmista. Salmo 51, 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Oremos. Señor de misericordia, muéstranos tu poder hoy y enséñanos a tocar los cielos y a oír tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Esa palabra, he pecado contra Jehová, la leí varias veces de una manera rápida, pero en muchas otras lugares donde encontramos la palabra: he pecado contra Dios, he pecado contra Jehová, he pecado contra ti. Y es una frase que encierra en sí una de las grandes claves
de una relación con Dios. El reconocimiento de que he pecado y contra quién he pecado. No contra tu esposo o tu esposa, no contra tus hijos, no contra tu pastor o tu iglesia, aunque puede que eso sea parte. Pero la realidad es que has ofendido al Rey de Reyes y Señor de Señores. He pecado contra Jehová. Es el primer paso de reconocimiento para poder ser restaurado en su presencia. Tenemos una generación entera que rehúsa reconocer que ha pecado. Le hemos cambiado el nombre a todas las cosas para evitar mencionar que somos pecadores. Al borracho dice que es una enfermedad. El drogadicto dice que es una necesidad porque algo le pasó cuando estaba niño. La prostituta dice que tiene excusa porque alguien le hizo algo malo. El orgulloso dice, puedo hacerlo porque yo soy quien soy y debo de creer en mí mismo para poder hacer lo que hago. De tal manera que si entras en cualquiera de nuestras iglesias en este tiempo, sin importar la denominación, vas a encontrar que la frase "he pecado" ha sido eliminada. Gracias a Dios que hay un remanente que está alrededor de las iglesias en los diferentes pueblos, que todavía reconoce cómo doblar rodillas, caer sobre tu rostro y decir he pecado contra Jehová, y que salga de tu corazón. Hay otra forma en la que lo hemos borrado. Y es la forma en la que lo borran esto, que le hemos quitado la eficacia a esa frase. Saúl lo dice varias veces, he pecado contra Jehová, y lo dice con lágrimas en sus ojos, pero cuando sale de su boca, sale hueca, porque no se levanta de ahí para arrepentirse del pecado y caminar de una manera diferente. Es una frase que se dice en el culto, es una lágrima de cocodrilo que no trae ningún cambio. He pecado contra Jehová es el reconocimiento de que estoy delante de un Dios santo que requiere que yo deje de pecar. En nuestra lucha por defender a la samaritana de los ataques de los fariseos, hemos olvidado que Cristo se volvió contra ella y le dijo, no peques más. Cuando alguien está retando a alguien porque anda en pecado, lo primero que sacamos es no apuntes el dedo. Y yo digo, gloria a Dios, eso es cierto, porque el Señor se enfrentó con los que apuntan al dedo. Pero Dios no estaba diciéndole a la samaritana, ve y sigue haciendo lo que estás haciendo. Es cierto lo que esa gente está diciendo, que estás en pecado, ve y peca ya no más. El pecado contra Jehová tiene que traer con ello, porque Saúl lo dijo 2 veces en presencia de David y otras veces queriendo encontrarse con el Señor, y se encontraba con el Señor. He pecado, le dijo él a Samuel varias veces, y usted diría, wow, ya reconoció, qué bueno, pero su vida y sus frutos no cambiaron, de tal manera que muere en el monte Gilboa, donde el día anterior había consultado a una bruja. El que va a consultar a brujos no es aquel que está delante de Dios diciendo he pecado. ¿Cómo puedes decirle al Señor he pecado y querer hablar con los muertos como hizo Saúl? ¿Cómo puedes decirle a Dios he pecado y andar buscando bruja y no al Rey de Reyes y Señor de Señores? Ya el hacha está puesta en la raíz del árbol, dijo Juan el Bautista. Todo árbol que en sí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Balaam, aquel profeta de Peor, de ese lugar de Moab, estaba mesmerizado cuando vio al Señor. Y le compungió su corazón y le dijo, he pecado contra ti, he pecado contra Jehová. Y si dejáramos la escritura ahí, dijéramos, wow, qué tremendo, Balaam se está arrepintiendo. Pero la Biblia dice que siguió en el mismo camino y lo mataron en ese camino. Y en la Biblia se vuelve un refrán acerca de Balaam y su vida, hasta de tal manera que hasta allá en el Apocalipsis y allá en Judas encontramos, no camines de acuerdo a los caminos de Balaam, que vendía su ministerio por lucro. Cuando dijo he pecado contra Jehová,
La frase llevaba en sí el deseo de decir quiero cambiar, pero su vida, sus pasos, sus deseos, sus lujurias lo llevaron de todas maneras al camino. Le hemos quitado entonces el poder al arrepentimiento cuando decimos la frase pecado contra Jehová, pero nos levantamos como que si no habíamos pecado contra él. He pecado, he pecado, he pecado. Otros hombres que están en la Biblia que han dicho lo mismo. Hay un poder en sus vidas y en las cosas que ellos hacen. Oigan la frase. David, que había censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente contra ti. ¿Cuál es la diferencia? Es la misma palabra en el mismo culto delante de la misma gente con los mismos profetas. Pero David, cuando decía he pecado contra ti, caía sobre su rostro y no lo hacía ya más. El día que él hizo ese censo, murieron miles de personas por su pecado, porque cuando un líder peca, paga la gente. David llega delante del Señor y le dice: Señor, yo fui el que pecó, mátame a mí y a los de mi familia, ¿por qué estás matando al pueblo? Y el Señor lo perdona y detiene la plaga. Segunda de Samuel 24 nos da esa poderosa expresión: he pecado. Pero cuando David lo dijo, es aquel hombre que cayó sobre su rostro delante del altar del Señor y comenzó a clamar delante de él. Y Dios comienza a hacer cirugía en su corazón y lo perdona. Y comienza él a caminar de tal manera que nunca más leemos que él hizo un censo para pecar de nuevo. El salmista dijo: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Sana mi alma. No era una frase: no te detengas en lo que digo, he pecado, Jehová. Sana mi alma. Hay algo que está enfermo en mi alma, cámbialo. Hay mentira en mi boca, hay pensamientos extraños. No digas he pecado después de haber visto pornografía y volver a meterse en el mismo pecado. Es como el perro que vuelve a su propio vómito. Tenemos que tener ahora de nuevo un despertar de entender lo que el arrepentimiento hace, la realidad de que no es solo un dolor que nos produce, pero también una acción que viene detrás de eso. No te quiero decir que si sigues cayendo no estés luchando de verdad. Hay gente que tiene cosas bien arraigadas y están luchando de verdad, pero estoy diciendo: no hagas paz con tu pecado. No lo vuelvas una cosa de un culto de que te arrodillas de vez en cuando, pero sigues viviendo la vida licenciosa. El hijo pródigo había hecho cosas terribles, pero cuando levantó sus ojos y dijo: voy a regresar a la casa de mi padre, no lo encuentran de nuevo comiendo allá de la comida de los cerdos. Ahora lo encuentran en la casa de su padre. Ven a la casa de mi padre, porque él tiene perdón y él tiene compasión. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Pero no digas he pecado y sigas en tu pecado. Faraón lo dijo 10 veces. 10 veces se arrepintió, entre comillas, pero en la 10ª vez su hijo primogénito murió, y el hijo primogénito de todos los egipcios murió, porque tarde o temprano la paga del pecado es la muerte. No solamente la muerte física, pero también la muerte espiritual. El salmista también dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Estaba diciendo: cuando peco y peco contra ti, estoy echando tierra en tu rostro y echando tierra en tu nombre, y no quiero ser ese tipo de hombre. La vida entonces de Saúl nos lleva a una cosa tan triste. Quiero terminar diciéndoles acerca de Acán. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel,
y así he hecho. Acán dijo, he pecado y mis lágrimas son para él. Pero para él en esta tierra ya era demasiado tarde. Habían muerto 36 hombres de Israel por su pecado. Y cuando Acán dijo, he pecado contra Jehová, la mano de juicio del Señor no se detuvo. Había llegado al punto del precipicio de caerse. Él, su esposa, sus hijos, sus animales, sus posesiones, todas fueron muertas ese día. No dejes que tu pecado sea a un lado de tu lecho de muerte. No dejes que tu pecado esté al punto de la destrucción de tu familia o la destrucción de tu ministerio. Trabaja mientras todavía es de día, porque la noche viene cuando nadie va a poder trabajar. Cuando digas el pecado, toma el ejemplo de David y dile, Señor, cambia la situación de mi vida. Arranca la raíz de este pecado. Déjame luchar y no hacer paz con esto. Y déjame vivir la vida que tú quieres que viva, Señor. Y esto que me estaba atormentando por años, o esto que me estaba atormentando por días o meses, tiene que ser ya no parte de mi vida. Déjame caminar contigo. David se levantó de uno de los peores pecados, del pecado con Betsabé y la muerte de Urías. David se levantó de otro terrible pecado que le costó la vida a miles de personas, el haber censado al pueblo y confiado en su propia fuerza. Y cuando sus frases dice, he pecado contra ti, había un clamor, porque escribió un salmo que decía esto: no quites de mí tu Santo Espíritu, regresa a mí el gozo de tu salvación. Había rehusado caminar como que fuera normal caminar sin el poder del Espíritu y sin la presencia del Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu, es un salmo de él. En ese problema cuando dijo he pecado, y regrésame el gozo de tu salvación. Que Dios te regrese el gozo de su salvación y que te lleve a niveles altos que nunca has probado. Y que Dios te haga moverte solo en su presencia bajo el poder de su Espíritu. Y si tiene mucho tiempo que no has sentido su presencia, que no has estado en su presencia, que no has recibido de su presencia, que no has sido tocado por su presencia, que no has sentido la unción de su presencia, que no has recibido la revelación de su presencia, el clamor de tu rostro debe de ser: oh Jehová, no quites de mí tu Santo Espíritu. No estaba diciendo que el Señor lo iba a abandonar, no estaba diciendo que el Señor ya no iba a estar. Le estaba diciendo: esa comunión que he tenido contigo ya no la tengo. Que cuando me acuesto sé que ahí estás, cuando me levanto sé que te levantas conmigo, cuando me arrodillo en 2 segundos siento tu presencia y sé que ahí estás. No aceptes como norma vivir en lugares secos, en iglesias secas, en caminos secos sin la presencia del Señor. Que Dios nos ayude a ser llenos de su Espíritu constantemente, y que cuando la frase sale pecado contra ti, que venga acompañado de un corazón que dice: ayúdame a levantarme de aquí para que podamos servirte de la manera que tú quieres. Dios les bendiga. Me hacía falta eso.